Y al nombre de Cristo, y a su nombre, gloria a Dios. Hoy estaremos hablando, gloria a Dios, de un tema, una palabra que el Señor ha puesto para que sea dada. Gloria sea el Señor, y le damos gracias al Señor por esta oportunidad que me permite estar en este lugar predicando su palabra para todo aquello que la está escuchando en este momento. Gloria sea el Señor. Estaremos predicando acerca, gloria a Dios, de la muerte de Jesús, pero no solamente de la muerte de Jesús, sino de la razón por la que mataron a Jesús, porque una fue la razón por la que Cristo vino a morir y otra fue la razón por la que lo mataron. Gloria sea el Señor. Jesucristo era un hombre santo, un cordero inmolado, no tenía mancha, no tenía pecado, era perfecto. Entonces, pero ¿qué sucede? Que Él vino a morir crucificado para que el pecado de nosotros sea perdonado. Pero ¿cómo encontraba en el mundo una razón para que Jesucristo fuera crucificado? Porque tenía que haber una razón. Él sabe a lo que vino y lo anunció varias veces, pero tenía que haber una razón para que Él fuera crucificado. Gloria a Dios. Estaremos leyendo en Lucas 20, Lucas 26. Gloria a Dios. Lucas 20, capítulo 20, versículo 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Vino a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al ver le discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice, Señor, estos labios que van a predicar esta palabra y a todos los oídos que la van a escuchar en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo vino con un propósito. Ya ese propósito estaba establecido desde el inicio, desde allá, desde Adán y Eva. Cuando Adán pecó, desde ese momento estaba ya establecido que el Mesías tenía que venir para rescatar lo que se había perdido, que el Mesías tenía que venir para restauración tanto del pueblo de Israel como para todo el mundo. Y ya estaba definido el propósito que nosotros sabemos, que fue que Jesucristo vino a morir para que a través de su sangre fueran perdonados nuestros pecados. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Pero el tema de hoy no es para enseñar la razón por la que Cristo vino, porque ya eso lo sabemos, sino la razón por la cual lo mataron. Gloria a Dios, porque este hombre que era intachable, que aún hasta los delincuentes tenían que pasar un proceso para poder sentenciarlo a la pena de muerte, igual que hoy en día que ya cuando una persona la sentencian a pena de muerte es porque el delito que hizo fue algo aberrante, algo que ya estaba fuera de lo común. Pero entonces, ¿cómo era que iban a condenar a Jesucristo, un hombre santo, verdadero, fiel, un hombre que no tenía pecado, ni mancha, ni arruga? ¿Cómo era que lo iban a condenar a la muerte? Para hacer un paralelismo, podemos ver que hoy en día aparece un predicador y hace un solo milagro.
un solo milagro, y ya usted ve que ese predicador lo invitan a los países, lo invitan a las emisoras, lo invitan a entrevistas, le pagan vuelos, le pagan hoteles, consigue fama, hace canales en las redes sociales, y usted ve que todo el mundo lo sigue y se vuelve una celebridad y se vuelve famoso con solamente hacer un milagrito, y no tiene que ser un milagro, puede ser incluso una profecía. Alguien viene, Dios le da una palabra, dice una profecía, y si la profecía se cumple, ya esa persona pasa a ser famosa y pasa a vivir en muchas comodidades que le vienen por causa de que habló de parte de Dios. Entonces imagínese usted que en estos tiempos Jesús estuviera aquí y que Jesús hiciera todos los milagros que hizo en aquel momento. Jesús fuera ahora mismo el hombre, gloria a Dios, que más se hablara de él en todos los sitios, el hombre más invitado, el hombre más amado. Pero ¿qué acontece? Que en aquel tiempo él no vino a que le aplaudieran, él vino a enseñar y a morir por el pecado. Pero entonces, ¿cómo es que hoy en día una persona dice una profecía y se cumple y ya lo tratan como si fuera un presidente? Entonces, ¿cómo es que Jesús hizo milagros, dijo profecía, sanó enfermos, echó demonios fuera, los ciegos veían, los cojos caminaban y eran ciegos ahí conocidos y reconocidos? Entonces, ¿cómo fue que esto terminó así? Que el pueblo de Israel terminó matando a Jesucristo, gloria a Dios, crucificado, porque Jesucristo vino a morir, pero no fue que llegué y me tiré por un peñasco, no, era necesario que fuera sacrificado, porque en el Viejo Testamento el pecado se limpiaba así, con un cordero inmolado, sin mancha, perfecto, que no tuviera ningún defecto. Entonces ahí se hacía el sacrificio y se pedía el perdón por el pueblo de Israel, y Jesucristo vino como cordero perfecto a darse a sí mismo, para que a precio de sangre tú y yo tuviéramos entrada a la gracia del Padre Dios Todopoderoso. Y a su nombre, y en nombre de Cristo, ese aplauso es para el Señor. Pero antes de entrar a las razones bíblicas que estaremos viendo en Mateo, gloria sea el Señor, para darnos cuenta del por qué, cómo fue que esto escaló tan alto, que a un hombre santo que hacía milagros y prodigios terminaron crucificándolo en una cruz. Cómo fue ese proceso que escaló hasta ese nivel, y cómo fue que nadie dijo nada. Lo que pasa es que primero vamos a entrar a esto un poquito profundo, así que ponga atención. Vamos a explicar a esto con un poco de profundidad. Lo que pasa es que al ser humano le llegan dos clases de ataque. Uno es el ataque, gloria sea el Señor, que viene de parte de Dios, que viene de parte de Satanás para matarte. Pero otras son las tormentas que se te levantan, los conflictos, las cosas, los problemas que a ti se te levantan. Y es Dios que te está dirigiendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cuando a ti te está dirigiendo Dios o cuando es el diablo que te quiere matar? Bueno, para eso tenemos que irnos más profundo todavía. La palabra dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora el Espíritu de Dios se mueve en cada una de las personas que ha aceptado a Jesucristo y que hace la palabra de Jesucristo. Entonces nosotros que tenemos la palabra de Jesucristo y que hemos decidido creerle, somos los que nos movemos sobre las aguas, porque por ahí dicen que el agua es vida, pero en realidad el agua es la superficie del agua, es lo que separa la vida de la muerte. Por eso fue que Jesucristo caminó sobre las aguas, simbolizando que Él era la vida, porque de la superficie del agua hacia arriba significa vida, pero de la superficie del agua hacia abajo significa la muerte. Por eso vemos que cuando Jesucristo viene caminando y Pedro lo ve caminando sobre las aguas, le dice: permite que yo camine hacia ti, y Pedro viene y camina también sobre las aguas, simbolizando que él también estaba en la vida
vida. Pero ¿qué acontece? Que cuando Pedro duda, que cuando Pedro deja de creer en el Señor, empieza a hundirse, porque esto es recíproco. Asimismo como el que está muerto, cuando cree en Cristo Jesús, recibe vida, y mediante el bautismo se simboliza de que el hombre que estaba bajo las aguas, que estaba muerto, se saca de las aguas y pasa de muerte a vida, porque ya andará sobre las aguas. Asimismo, cuando una persona que anda sobre las aguas, que ya ha sido bautizado, que ha creído en Dios, empieza a dudar y empieza a vacilar en cuanto a lo que Dios le ha dicho, a la promesa del Señor de una vida eterna, por causa de las ofertas que le hace Satanás, entonces esa persona, por cuanto dejó de creer en Cristo, pasa de vida a muerte. Por eso es que usted y yo debemos siempre de orar para que Dios mantenga nuestra fe. También hay que entender, gloria sea el Señor, de que debajo del agua lo que hay es muerte. Dios no dirige a nadie que esté debajo del agua. Si usted analiza, los tiburones no se comen a nadie que ande por arriba, sino los que están sumergidos abajo, simbolizando a Satanás, que solamente puede atacar, destruir y matar a todos aquellos que andan sumergidos en el pecado, que están en muerte. Pero a los que están en vida, que andan en Cristo Jesús, a Satanás no se le permite ni siquiera mirarlo, ni siquiera tocarle los dedos de los pies. Pero entonces usted dirá, ¿por qué al hombre, a la mujer de Dios se le levanta tormenta? Porque así es que Dios dirige. El propósito de Dios se cumple en el cristiano, en el hombre y en la mujer de esta manera. Cuando tú andas sobre las aguas, Dios utiliza los vientos y la tormenta para dirigirte hacia el lugar donde Él quiere llevarte. Por eso fue que Jonás, cuando Dios lo mandó a Nínive y él se fue para el sentido contrario, se le levantó tempestad, se le levantó viento, se le levantó la tormenta. Y esta tormenta, ¿qué era lo que hacía? Que lo empujaba a lo contrario. Si él iba alejándose de Nínive, esta tormenta Dios la estaba utilizando. ¿Para qué? Para acercarlo a Nínive. Y dice la palabra que Jonás le dijo a los marinos, tírenme al agua. Pero lo que Jonás estaba diciendo era, si me quedo en la barca, si me quedo arriba del agua, terminaré de toda manera allá en Nínive, porque Dios me va a llevar a través de la tormenta. Tírenme debajo del agua, porque Jonás ya estaba decidido a que él iba a morir, y con él también iba a morir Nínive, porque él sabía que debajo del agua lo que está el destructor, el pez que lo iba a devorar. Y así mismo aconteció. Vino ese pez y lo devoró. Pero ¿qué acontece? Que el amor de Dios por Nínive era tan grande que Dios le dio una orden al pez de que no lo matara, sino que lo llevara a la orilla. Y a su nombre. Siguiendo ahí mismo en la línea, podemos ver que cuando Jesús llega y se topa con este endemoniado ganadero, los demonios que estaban en este endemoniado le dicen a Jesús, tíranos a los cerdos. Y cuando Jesús le tira a los cerdos, ¿qué ellos hacen? Se precipitan para debajo de las aguas donde había muerte. Gloria sea el Señor. Y ahí Jesucristo se predicó, gloria a Dios, y le dijo, ve y di lo que se ha hecho en ti. Entonces podemos ver que al cristiano se le levanta tempestad, el que anda bien con Dios, para guiarlo. Vuelvo y repito, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se mueve en ti y en mí. Y nosotros, los que hemos recibido vida, somos los que nos movemos sobre las aguas. Y aquellos que andan en pecado están debajo de las aguas, a merced del diablo. Que el diablo lo mate cuando él entienda que debe de hacerlo. Gloria sea el Señor. Pero ¿qué acontece? Que Jesucristo era santo. Jesucristo era perfecto. Jesucristo no tenía pecado. Y Jesucristo era admirado por muchos. Entonces, ahora vamos a entrar al tema, ya sabiendo que toda esta tempestad que se le levantó a Jesucristo fue porque Dios lo estaba dirigiendo. Una vez Jesucristo le dijo a los apóstoles, váyanse adelante en la barca, que yo iré al monte a orar.
Y usted sabe que aconteció que cuando los apóstoles se estaban alejando de Jesús, dice la palabra que vino viento y tempestad y que lo empujaba en el sentido contrario. Ellos querían irse a la otra orilla y el tiempo lo estaba dirigiendo. ¿Usted sabe hacia dónde? Hacia donde estaba Jesús, porque ya había sido planificado por el Padre y establecido que ellos tenían que andar con Jesús para cumplir su ministerio y luego para cumplir el apostolado. Y ahí fue que Jesucristo se le apareció caminando sobre las aguas y calmó el viento. Pero ¿qué acontece? Que el viento se calmó porque ya ellos estaban donde Dios había establecido, porque ya estaban al lado de Cristo. Mientras Jesucristo estaba en la montaña, el viento iba soplando hacia la montaña, que era contrario hacia donde ellos se dirigían. Y a su nombre. Entonces Jesucristo vino. Y empezando a los 9 años, Jesucristo dice la palabra que se le desapareció al padre y a la madre, se fue al templo y cuando lo encontraron, María y José le preguntaron, ¿y qué tú hacías? Y él dijo, lo que pasa es que en los negocios de mi padre me conviene estar. Ya Jesucristo ahí empezó a dar pistas de lo que estaba aconteciendo, que él fue al templo, él fue a la casa de oración y que él de allá para acá vino. Bueno, yo lo que vi fue un negocio, porque Jesucristo vino. Y Jesucristo cuando vino, lo primero que hizo fue entrar a la heredad de su padre, que era el templo donde se enseñaba la ley. Y cuando él llegó y se topó con este desastre que tenían los escribas y los fariseos, entonces Jesucristo ahí se levantó. Lo que nadie había hecho hasta ese momento lo hizo Jesucristo, que Jesucristo se levantó a decirle la verdad a la cara. Gloria sea el Señor. Entendemos que los fariseos eran los encargados de enseñar en el templo, eran encargados de enseñar al pueblo judío y eran personas que tenían un rango alto y tenían relaciones y tenían influencia con el imperio romano, y todas las ofrendas que llegaban al templo ellos era que la manejaban, todos los diezmos que llegaban al templo ellos era que lo administraban. Gloria sea el Señor. Y entonces dentro de los fariseos habían escribas. Los escribas era la persona que ya habían alcanzado un nivel tan alto en la enseñanza de la ley, que ya ellos escribían la ley. Y no solamente eso, sino que ellos eran como un tipo de abogado, que ellos con la ley ellos condenaban y también decían quién era inocente. Era más o menos como un abogado de hoy en día. Por eso Jesús nunca dice los escribas y los fariseos. No, él dice escribas y fariseos, porque la mayoría de los escribas, la persona que escribía la ley y que juzgaban conforme a la ley de Moisés, también eran fariseos, porque era de ahí que salían. Lo que pasa es que estos eran más dotados en la escritura y por eso eran escribas. Y Jesucristo viene y encuentra un negocio. El negocio era tan grande ahí adentro que Jesucristo empezó a remeter. Cuando Jesucristo ya después que viene y empieza su ministerio, ya después de adulto, y empieza a hablar sabiduría, y empieza a hablar cosas de lo alto, y empieza el pueblo a reconocerlo como un profeta, y empieza su fama a extenderse. Los escribas y los fariseos, que eran los encargados de ellos enseñar la ley y enseñar la espiritualidad al pueblo, escuchan que este hombre tiene un ministerio que está llamando la atención y que habla cosas que incluso dentro de los mismos escribas, que son lo que como quien dice, lo que tienen el doctorado de la ley, vienen sorprendidos de cómo este hombre habla. Entonces ellos también al principio van y entran dentro de la multitud para escuchar lo que Jesús está hablando. Pero Jesús vino, como dicen en buen dominicano, Jesús vino virado con los escribas y los fariseos. Cuando Jesús vino y se dio cuenta de este que habían convertido el templo en un negocio, Jesucristo dijo: voy a predicarle a todo el mundo,
Mas a estos que estaban encargados de la enseñanza, y en vez de servir de salvación al pueblo, lo que estaban haciendo era que ellos se perdieran por causa de su amor al dinero, por causa, gloria sea el Señor, de que ellos solamente andaban buscando lo terrenal. Entonces Jesucristo no quería hablar con ellos, pero al principio ellos entraron dentro de la multitud que seguía a Jesucristo. Y empezamos a ver ya, a entrar en materia, cuando en Mateo 6, Jesucristo empieza a entrarle a pedrar a los fariseos y a los escribas. Y cuando yo digo que Jesucristo empieza a entrar en la pedra, no me refiero a que él agarró una piedra y se la tiró, sino que Jesucristo empezó a darle con la palabra, empezó a hacerle frente, empezó a denunciar toda la cosa mala que los escribas y los fariseos hacían. Y estos eran hombres de renombre, hombres que habían ganado una altura dentro del pueblo de Israel, y ellos no iban a permitir que nadie viniera y lo corrigiera en público. Y todo empieza en Mateo 6, cuando Jesús viene y dice: cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente lo vea. Una cosa que hay que tener clara, que todas las parábolas que Jesús dijo, la dijo porque habían escribas y fariseos ahí cerca, y él la decía, y después que ellos se iban la explicaba, porque él decía: esos fariseos y escribas teniendo ojo no van a ver, y teniendo oído no van a escuchar cuando yo hable en parábola, para que no vaya a ser que ellos crean y se salven, porque ya había sido establecido el castigo para los escribas y fariseos, por cuanto ellos habían mal administrado los negocios de papá. Y Jesús empieza denunciando y dice: no hagan como hacen ellos, que ellos hacen la justicia para que lo vean. Cuando oren, no hagan como los hipócritas. Pero estamos hablando en uno de los primeros en uno de los primeros sermones que dio Jesús, que los fariseos y escribas estaban ahí. Todavía ellos no andaban buscando a Jesús para matarlo. Ellos simplemente vinieron porque tenían curiosidad de la fama que tenía Jesús. Y cuando ellos vienen, vamos a escuchar que es lo que este hombre habla. Y empieza Jesucristo a darle palo sobre palo, que dice: miren, no hagan la justicia como los hombres. Refiriéndose ¿a quién? A los fariseos y a los escribas. Ellos la hacen para ser vistos. Y vuelve y le dice: no hagan como esos hipócritas, refiriéndose de manera directa a los fariseos y a los escribas, porque ellos les encanta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para que la gente lo vea. De cierto os digo que ya esa es su recompensa. Le está dando palo sobre palo a los fariseos. Y vuelve y le dice: cuando ayunen, no se muestren afligidos como hacen los hipócritas. Cada vez que Jesucristo decía hipócrita, fácilmente tiraba un ojo para donde los fariseos y escribas, porque era a ellos que Jesucristo le estaba diciendo esta palabra: no ayunen como ellos, que ellos son unos hipócritas que desnudan sus rostros para demostrar que están ayunando. Esto eran correcciones que a los fariseos empezaban a caerle pesada. Y dice: no acumulen tesoros en la tierra, porque nadie puede servir a dos amos. Diciéndole a los fariseos: ustedes, en vez de dirigir el pueblo a salvarse, lo que están pendientes es hacerse ricos, que van a la casa de la viuda, le quitan todo lo que tienen, y después, como pretexto, hacen oraciones supuestamente para justificar que le quitaron todo. Jesús le está diciendo: no hagan como hacen estos hipócritas, que lo que están pendientes es hacerse ricos, porque nadie puede servir a dos amos. Le está diciendo: ustedes están sirviendo a la riqueza, gloria sea el Señor. Y después sigue:
¿Por qué juzga a los demás? Mira primero, tú juzgas la paja que tiene el hermano, pero no ves la viga que tú tienes en el tuyo. ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a los escribas y fariseos que en ese momento estaban ahí presentes. Este fue el inicio del conflicto entre los fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes con Jesús. Que Jesús empezó a denunciar toda la cosa mala que ellos hacían y empezó a corregirlo y empezó a enseñar al pueblo como se debía de enseñar desde el principio. Gloria a Dios. La Biblia dice, pocos son los que entran por la puerta estrecha. Se lo está diciendo a los fariseos, porque ancho y angosto es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, refiriéndose a los fariseos. Entonces, imagínese usted que usted a un presidente orgulloso, un ejemplo en Corea del Norte, si el presidente está hablando y usted se duerme, él lo manda a matar, porque el orgullo llega, el poder pone el orgullo allá arriba y usted se cree que usted es Dios. Entonces imagínense usted cuando Jesús, estos hombres vienen a verlo hablando y se encuentran que Jesús le empieza a dar palo sobre palo ahí delante de todo el mundo. Todavía estamos en el capítulo 7. Jesús sigue diciendo, cuídense de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, refiriéndose también a los escribas que estaban ahí, que eran lobos rapaces, que lo que les interesaba era quitarle la lana a las ovejas. A ellos no les importaban si tú te salvabas o no. A ellos lo que les interesaba era el dinero. Gloria sea el Señor. Pero luego Jesucristo viene y da una palabra para que ellos entiendan que Él estaba dejando una opción para que se redimiesen de su pecado. Y le dice a cualquiera que oye esta palabra y la pone en práctica, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Le está diciendo, ustedes, que yo le estoy diciendo todo esto, si ustedes son prudentes y escuchan lo que estoy diciendo y se arrepienten, yo lo compararé con un hombre que construyó su casa sobre la roca. Le está dando la mano de paz. Miren, ustedes, yo lo estoy corrigiendo, pero si ustedes se arrepienten, ustedes serán hombres prudentes. Pero más fácil se cae una estrella del cielo a que un hombre, después que alcanzó poder y después que su orgullo ya se envaneció a un nivel tan alto como esto se escriba, más fácil cae una estrella a que ellos reconozcan que tenían todos esos años haciendo la cosa mal. En Mateo 8 Jesús sigue arreciando y dice que se le acercó un escriba y le dijo, maestro, te seguiré. Ya en el capítulo 5 y 6 y 7 los escribas estaban ahí dentro de la multitud. Pero ya en el capítulo 8 hacia adelante ya Jesús le dijo lo que iba a decir. Ya no quería coro con ellos. Ya de ahí en adelante que Jesús empieza a usar las parábolas, porque no quería que ellos ni oyeran, ni entendieran, ni que lo siguieran. Cuando este fariseo vino y se le acercó y le dijo que lo quería seguir, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las ha venido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le dijo zorra al fariseo. En pocas palabras le dijo, tú eres una zorra. Tú tienes de todo, comodidades de todo, porque eso es lo que tú le has sacado al pueblo. Pero el Hijo del Hombre que vino a predicarle la palabra no tiene dónde recostar su cabeza. Y él se lo dijo, no vaya a ser que el fariseo quería andar detrás de Jesucristo, detrás de que este hombre tenía una multitud, un arrastre grande. Ahí yo me hago de dinero. Y Jesucristo le dijo, no, tú eres una zorra, que tú tienes tu guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero luego Jesús en el capítulo 10 le dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra, sino a traer espada. He venido para poner el hijo contra el padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto también Jesucristo se lo está diciendo a los fariseos. Le está diciendo, los fariseos le estaban como buscando el lado, no sé, porque ya
Ya anteriormente había uno que le había dicho, te voy a seguir. Los fariseos, antes de entrar en pleito, antes de reunirse y decir, a ese lo matamos, primero empezaron, como hace todo el mundo, cuando un hombre de Dios se está levantando, que primero quieren venir a ¿qué? A absorberte. Quieren una unidad, pero una unidad por absorción. Yo y tú somos uno, pero eres tú que te une a mí y tú haces lo que yo digo. Y por eso los fariseos empezaron a buscarle el lado a Jesús, a decirle, yo quiero seguirte. Entonces él le dijo ahí, lo puso claro y le dijo, yo no he venido a traer paz. Era los fariseos que se lo estaban diciendo, yo no he venido a estar en paz con ustedes. Yo no he venido a que nos demos abrazos. Yo he venido a traer espada, división. ¿Por qué división? Porque de los mismos fariseos que estaban ahí en el templo, que se estaban haciendo ricos con los diezmos y la limosna del pueblo, ahí habían hijos de ellos que ya estaban siguiendo a Jesús. Habían suegros de ellos que estaban siguiendo a Jesús. Había familiares de ellos que estaban siguiendo a Jesús. Y él estaba diciendo a los que lo estaban siguiendo, cuyos familiares eran de los escribas y los fariseos, le estaban diciendo, los enemigos tuyos son los de tu casa. Los que nada más están pendientes a hacer la cosa mal. Entonces Jesús aquí le declaró la guerra. Le dijo, yo no vine a hacer paz con ustedes. Yo vine a traer espada, a traer división, porque hasta ahora nada, ustedes eran los únicos que enseñaban y todo el mundo iba y escuchaban lo que ustedes decían y ustedes pecaban y guiaban el pueblo a pecar. Pero yo he venido a traer división, porque ahora lo que de antes lo escuchaban a ustedes y ahora me escuchan a mí, entenderán que deben dividirse de ustedes para alcanzar la salvación. Y a su nombre, en nombre de Cristo. Dice la Biblia que los fariseos al oírlo decían, este expulsa a los demonios por el poder de Beelzebú. ¿Por qué? Jesús primero viene y habla. Cuando los fariseos están ahí y le entra palo. Luego los fariseos vienen a buscar el helado a Jesús y Jesús dice que no quiere coro con ellos. Y después de esto, entonces es que Jesús empieza a hacer el milagro. Entonces ya los fariseos, cuando vieron que Jesús le declaró la guerra, entonces ahí sí ellos pasaron de ser enemigos pasivos a ser enemigos agresivos. Ya del capítulo 12 en adelante de Mateo, ya los fariseos no están sentados, ya los fariseos no están tranquilos, ya ellos andan detrás de Jesús para quitarle lo del medio. Y viene Jesús y sana un endemoniado, y viene un fariseo y dice que fue por Beelzebú que echó el demonio fuera. Jesús les responde lo que todos sabemos, gloria sea el Señor, que si él echaba los demonios fuera por Beelzebú, ¿por quién lo echaban los hijos de ellos? Porque los hijos de los fariseos y de los escribas ya andaban con Jesús y también echaban demonios fuera. Entonces le decía, pero si yo echo los demonios fuera, y los hijos de ustedes, que también seguían a Jesús. Entonces los fariseos de ahí en adelante lo que andaban buscando era ocasión para agarrar a Jesús, para matarle. Y sabemos que y los fariseos mandaban la élite. Ellos mandaban, ustedes saben a quién era que los fariseos mandaban atrás de Jesús, era a los escribas. Los escribas, como dijimos, eran un grupo de que la mayoría, vean que no, pero la mayoría eran que estaban dentro de los fariseos, pero que habían alcanzado un rango más alto por su capacidad de escribir la escritura de un rollo a otro, y por su capacidad de usar las escrituras para condenar y para salvar. Prácticamente eso eran los abogados. Y esto era lo que andaban detrás de Jesús, los que tenían gran rango en educación, que ellos mandaron, vamos a mandar los más duros que nosotros tenemos, para que busquen ocasión a Jesús, para condenarlo con la ley, porque para condenar a Jesús tenía que ser a través de la ley. Pero ¿qué sucede? Que Jesús empezó a hablar en parábola. Gloria a Dios. Después de esto vinieron otra vez los fariseos. Dice en el capítulo 12, en el versículo 38, que algunos fariseos y escribas le dijeron, maestro, deseamos ver una señal. ¿Por qué?
Porque Jesús hacía milagros, pero no era enfrente de los fariseos, porque a Jesús no le interesaban los fariseos. Los fariseos habían administrado el templo y la vida espiritual del pueblo de Israel mal muchísimo tiempo. Jesús lo que vino fue a traer división para que la gente entendiera cuál era el verdadero camino. Y los fariseos, como escuchaban que Jesús hacía milagros, vinieron y le dijeron que querían ver milagros. Y Jesús estaba en guerra. Jesús le dijo: generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada más que la del profeta Jonás. Jesús le está diciendo: ustedes no van a ver señal de parte de mí, otra más que cuando ustedes me maten y Dios me resucite. Y a su nombre, en nombre de Cristo. Y Jesús dijo que Él le hablaba en parábola. Cuando los fariseos estaban presentes, Jesús hablaba en parábola para que ellos viendo no vieran, escuchando no entendieran, para que no se salven. Entonces en Mateo 15 Jesús empieza a hacer uso de las parábolas y habla y empieza con la parábola. En Mateo 15 empieza con la parábola del trigo y la cizaña, diciendo que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, pero que después de grande vienen y se separa uno de la otra y la cizaña es echada al fuego. Pero mientras están pequeñas no se puede sacar la cizaña. No vaya a ser que sacando la cizaña se saque el trigo. Jesús está diciendo aquí: los fariseos y los escribas son cizaña, pero todavía no es tiempo de sacarlo del templo y de echarlo fuera, porque hay mucha gente que están engañadas por ellos. Y si ahora mi Padre lo echa fuera, muchos de esos pequeñitos también se van a perder. Y a su nombre, y en nombre de Cristo, vuelven los escribas nuevamente. Gloria a Dios. Y se le acercan a Jesús y le preguntan que por qué los discípulos quebrantan la tradición de los ancianos y no se lavan la mano. Jesús le dice: porque ustedes también quebrantan la tradición. Ustedes quebrantan el mandamiento por causa de la tradición. Escuche bien esto para que lo entienda. Los escribas y los fariseos, los discípulos de Jesús, cuando comen no se están lavando la mano. Y lavarse la mano no era una ley, era una tradición. Y ellos vienen y le dicen a Jesús: ¿por qué los discípulos tuyos no siguen la tradición de los ancianos? Le están hablando de tradición. Entonces ellos dicen: ustedes por causa de la tradición quebrantan los mandamientos de Dios. Porque una cosa es la tradición y otra los mandamientos. La ley está por arriba de la tradición. Y ellos están llamando la atención a Jesús, porque como no encontraban cómo agarrarle, se fueron por el lado de la tradición. Y Jesús les dijo: ustedes quebrantan la ley por causa de la tradición. Y vino Jesús, y esto se lo decía Jesús delante de todo el mundo: miren, Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y dijo que el que maldiga al padre o a la madre muere irreprensiblemente. Por eso es que usted ve que desde que un jovencito se cree grande y maldice a su padre y a su madre, a los 3 días, de una manera u otra se muere, ya sea en un accidente o lo mata la policía, porque eso es una ley universal de Dios. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre y a su madre, todo aquello con que podría ayudarte es mi ofrenda a Dios, ya no tiene que honrar a su padre y a su madre, sino por la tradición de ustedes invalidan el mandamiento de Dios. Escuche bien lo que hacían los fariseos. Ellos le decían a la gente: en vez de tú honrar a tu padre y a tu madre, entendiendo que cuando Dios dice que hay que honrar al padre y a la madre, se está hablando de dinero, de sustento, de que el joven, el adulto, tiene que velar por su padre y su madre y honrarlo con dinero, porque ya los ancianos no producen dinero, y que Dios bendice al que tal cosa hace y le hace una promesa de que le añade día en la tierra, porque eso es algo que a la gente no le gusta hacer, darle dinero a los padres. Y los fariseos y los escribas lo que enseñaban era de que tú, en vez de darle dinero a tu padre, que tú se lo llevaras a ellos con la justificación de que tú le estabas mandando una ofrenda al Señor.
Jesús aquí tocó una tecla que todavía hoy en día en muchos lugares usted la toca y lo matan, que es la tecla del efectivo. ¿Cómo es que si tú tienes tu padre y tu madre enfermo, tú vienes a traer diezmo y ofrenda a la iglesia y deja a tu madre y a tu padre pasando hambre? Más bien acuérdate del mandamiento de Dios que dijo: honra a tu padre y a tu madre, y ve y atiende a tu padre y a tu madre, da testimonio, y esa es la ofrenda agradable delante de Dios. Pero a los fariseos no les interesaba esto, porque a ellos lo que les interesaba era exprimir al pueblo lo más que se pudiera para que le llevaran dinero a ellos. Y ellos invalidaron ese mandamiento de que en vez de enseñarle el mandamiento, le enseñaban la tradición, que era: deja que tu padre y su madre cojan lucha y se mueran de hambre, siempre y cuando tú traigas dinero al templo, no hay problema. Y Jesús corrige esto y le dice: gloria sea el Señor, hipócrita, bien profetizó de usted Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se lo está diciendo a quién? A los fariseos y escribas. Acuérdense que no son dos cosas diferentes, sino que eran la élite dentro de los fariseos, eran los escribas. Entonces los discípulos, al ver que esto ya se estaba saliendo de control, dice la palabra, entonces sus discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Ya aquí podemos ver que los fariseos estaban ofendidos a un nivel que ya no ocultaban el enfado, y ya hasta los discípulos de Jesús se empiezan a dar cuenta que los fariseos y los escribas están mostrando que están molestos con Jesús porque tocó una tecla sensible. Dice en Mateo 16: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, y le pidieron y le mostraron una señal del cielo, y Jesús volvió y les repitió lo mismo. Esta generación mala y adúltera, volvió y le dijo: generación mala y adúltero, demandan señal, pero no recibirán señal más que la del profeta Jonás. Y Jesús se fue y lo dejó. En Mateo 21 dice que Jesús, al entrar al templo, encontró el negocio. Ahí está la famosa historia donde Jesús llega y ve todos los mercaderes y Jesús tumba todo. ¿Por qué? Porque estos mercaderes estaban ahí. Usted sabe y nosotros sabemos que si el ayuntamiento viene y lo encuentra a usted negociando, ¿qué es lo primero que el ayuntamiento hace? Que le cobra un impuesto por usted negociar. Entonces imagínese usted, toda esa gente que estaba negociando en los atrios del templo, ¿qué usted pensaba que iba a pasar con ellos? La Biblia no lo dice, pero es lógico pensar de que a alguien tenían ellos que pagarle para que le permitiera estar en ese lugar. ¿Y quiénes eran los encargados? Los que tenían autoridad dentro del templo eran los escribas y los fariseos. Entonces Jesús viene y encuentra este negociazo, esta gente vendiendo y comprando, y esta gente que de seguro le están pagando impuestos a alguien por estar ahí. Y Jesús viene y desbarata todo y dice: mi casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Ese ustedes, Jesús no se está refiriendo a los que estaban ahí afuera, sino a los escribas y los fariseos, los que tenían la responsabilidad y la autoridad en el templo. Es a ellos que Jesús le está diciendo: ustedes han convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Oiga, ya Jesús se está subiendo el tono, ya no le está diciendo zorra, le está diciendo ladrones. Esto se pone bueno. Ahí es que vemos cómo fue que esto llegó a la crucifixión. Escrito está: mi casa de oración será llamada. Entonces los escribas, ahí fue que le dijeron, y los fariseos, gloria a Dios, que con qué autoridad Jesús hacía eso. O sea, la parte de cuando los escribas le dicen: ¿y con qué autoridad tú enseñas esta cosa y haces esto? Pasa exactamente después del momento que Jesús llegó y acabó con todo. O sea, pero ven acá, ¿con qué autoridad tú vienes y me quitas esta gente cuando esta gente están ahí con permiso y autorización de la autoridad del templo? Ahí Jesucristo, ¿usted sabe lo que le contestó?
De cierto os digo que los cobradores de impuestos, que eran los publicanos, que eran odiados por todo el mundo, que no había, oiga, cuando usted a un judío le decía publicano, esa era la ofensa más grande que usted le podía decir, porque eran judíos que habían traicionado al pueblo de Israel, le cobraban impuestos, chivateaban al pueblo de Israel de quién producía y quién no, para que tuviera que pagar el impuesto al pueblo romano. Entonces eran gente odiada, y Jesús utiliza esto como una ofensa y le dijo: los publicanos, los cobradores de impuestos y las rameras irán delante de ustedes al cielo. O sea, le está diciendo: oye, pero ustedes son los peores de los peores, son tan malos que incluso las rameras que venden su cuerpo a cambio de dinero, y los publicanos que por dinero traicionaron su pueblo, ellos irán primero que ustedes al cielo. La cosa es lo que le digo, ya el tono ya estaba en el cielo allá. En el capítulo 23, Jesús, gloria a Dios, empieza a dar una enseñanza. Ya en el capítulo 23, ya aquí fue que ya Jesús, ya con el capítulo 23 fue que ya los escribas y los fariseos se reunieron y dijeron: ya. Aquí fue que Jesús ya rebosó el vaso. Hay que quitarlo del medio, hay que matarlo, sea como sea. Y con el capítulo 23 fue que ahí, con ese capítulo fue que Jesús remató. En el capítulo 23, ¿qué dice? Que los escribas y los fariseos se apoyaban en la cátedra de Moisés. Jesús le dice a sus discípulos: miren, los escribas y los fariseos, cuando ellos hablan de la ley de Moisés. Por cuanto ellos hablan de la ley de Moisés, cuando ustedes lo escuchen, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos daban mal ejemplo, y Jesús les está diciendo: no sigan su ejemplo. Y ahí Jesús empieza a decir: ellos imponen cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni con un dedo. Al contrario, todo lo que hacen es para que la gente lo vea. Ensanchan su filacteria y detienen su fleco de sus manos. Los fariseos hacían esto y abrían su vestido como si fueran aves, para que la gente viera los flecos que estaban aquí, como cuando una gente tiene bolsillo ahí en el saco, y esos flecos indicaban que eran hombres de autoridad y de rango dentro del templo. Y Jesús le está diciendo: no hagan eso, que ellos lo hacen para que la gente lo vea. Ellos les gusta que la gente le llame rabí, rabí. Ellos les gusta que la gente le llame maestro. Mas ustedes no le llamen a nadie maestro, ni le llamen rabí. Porque solo uno es maestro, y es el Cristo. Y todos ustedes son hermanos. Cuando usted ve que una gente empieza a ponerse sobrenombre, es porque está entrando la arrogancia en ese corazón. Usted a mí tiene que decirme hermano, yo soy su hermano. Por muy alto que Dios me lleve, yo sigo siendo su hermano. Maestro hay uno y es Dios. Pero Jesús está diciendo esto porque los fariseos le imponían al pueblo de que le llamaran maestro, le llamaran rabí, y también que le llamaran padre. Oigan eso. Y Jesús decía: nada más hay uno padre, y es Dios. Y nada más hay uno maestro, y es Cristo. Y el que se crea más importante de ustedes será el siervo de todos. Y aquí es que empieza Jesús ya a tirar la última, lo que provocó ya que lo condenaran a muerte. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de Dios, y ni ustedes entran, ni tampoco dejan que entren los demás. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran la casa de la viuda, con pretexto hacen largas oraciones. Por esto mayor será su condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que lo consigue, se hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, pues dicen: si alguna jura por el templo,
no es nada, pero si jura por el oro del templo, debe de cumplir juramento. Oigan, los escribas enseñaban, tú puedes jurar por el templo y eso no es nada, pero si tú juras por el oro que hay en el templo, porque eso era lo que los escribas y los fariseos les interesaba, el oro, entonces decían, tú eres deudor. ¿A qué le decían? Tú eres pecador y tú tienes que pagar eso, a veces con latigazo, a veces con cárcel. Eso lo decidían los escribas. Y no solamente de eso, ellos decían que tú podías jurar por el altar, pero no por la ofrenda, porque a ellos no les importaba el altar, sino la ofrenda. Y Jesús dice, pero que el templo es más importante que el oro, y el altar es más importante que la ofrenda, porque el altar es que santifica la ofrenda. ¿Y a su nombre? Por eso es que cuando usted va a dar una ofrenda al Señor, usted no puede buscar una gente por ahí, dársela en el bolsillo. Usted tiene que venir al altar y echarla para que esa ofrenda sea santificado. Y Jesús está corrigiendo todo esto. Hay de ustedes, escribir fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la mente y el esnedio y el comino, y solayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario de que hagan una cosa sin dejar de hacer la otra. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por fuera del vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo e injusticia. Oiga, le está diciendo ladrones de nuevo. Fariseo ciego, limpia primero el vaso y el plato por dentro, para que también quede limpio lo de afuera. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Así también ustedes por fuera se presentan todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices de la muerte de los profetas. Con esto dan testimonio que ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Le está diciendo que ellos son asesinos. Serpiente, oiga, le dijo serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Le está diciendo que los escribas y los fariseos se iban a ir al infierno. Por eso yo les enviaré profetas, sabios y escribas. Ya ahí Jesús se está refiriendo a los escribas, porque había escribas de la ley, pero luego que Jesucristo vino, aparecen los escribas del Evangelio. Los escribas del Evangelio son Mateo, Lucas, Pablo, Pedro y todos aquellos que escribieron el Evangelio son escribas, pero ya escribas del Evangelio, escribas de Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, yo les enviaré profetas, sabios y escribas. De ellos ustedes matarán y crucificarán a algunos, y a otros azotarán en sus sinagogas. Jesucristo anunciando la muerte con lo que habían de morir los discípulos de él y los apóstoles, para que recaiga sobre ustedes toda la sangre inconsciente que ha sido derramada en la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien ustedes mataron entre el templo y el altar. Jesucristo ahí está anunciando que él iba a mandar escribas, los que iban a escribir el Evangelio, profetas, los apóstoles, maestros, apóstoles, pero que lo mismo que mataron a Jesús también lo iban a matar, y así mismo aconteció. Lo mismo que mataron a Jesús también mataron a Pablo. Lo mismo que mataron a Jesús mataron a Esteban. Lo mismo que mataron a Jesús, persiguieron a la iglesia para matar a la iglesia. Y a su nombre. Entonces ahí caímos en el versículo que leímos, que es la parábola de los labradores malvados, cuando Jesús dijo que un hombre plantó una viña, mandó los labradores, mandó siervos, lo mataron, y que cuando mandó el hijo, ellos dijeron, este es el hijo, el heredero, lo vamos a matar también. Jesús estaba anunciando que los fariseos y los escribas y los saduceos y los sacerdotes de ese tiempo habían matado a Juan el Bautista, que había venido a abrir el camino al Señor, y que luego Dios había mandado a Jesucristo como su hijo. Y los escribas y los fariseos, al ver que Jesucristo estaba cogiendo poder y autoridad, y que la gente lo seguía y que tenía la palabra de Dios, entonces decidieron matar al hijo y quedarse con la herencia. Por eso fue que Jesucristo anunció que ahí no iba a quedar piedra sobre piedra, y por eso fue que le llegó el castigo
a esa ciudad cuando el Imperio Romano vino y destruyó Jerusalén y destruyó el templo, y se cumplió la profecía de Dios de que no quedó piedra sobre piedra. Y a su nombre, ¿cuánto damos fuerte aplauso al Señor? ¿Cuánto ha sido edificado con esta palabra? Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios bendice, gloria a Dios. Toda aquella persona, gloria sea el Señor, que van a escuchar esta palabra a través del internet, recuerden que Dios se agrada del que comparte su palabra. Vamos a darle un fuerte aplauso al Padre, otro al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque por su gracia y su misericordia he predicado esta palabra. Amén.